Ahí está, ahí está. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días, señoras y señores. Muchas gracias también, como las personas que han hablado antes, por la invitación. Para mí es un gran honor. Ya han oído antes que he trabajado 3 años en la Complutense, pero nunca había pensado que algún día podría llegar a presentarme en esta sala y hablar ante un auditorio. Y es también un honor para mí hablar del diccionario más importante, más conocido en el espacio lingüístico alemán, el Duden. Quizá hubiese podido intentar hablar en español, pero bueno, voy a hablar sobre un diccionario alemán y por lo tanto voy a hablar en alemán. Muchas gracias. He dado a mi ponencia el título de 134 años de Duden, desde el diccionario ortográfico en papel hasta el diccionario online multimedia. Empezaré un momento con la historia del diccionario Duden, pero también con la historia de la editorial, porque la evolución de nuestra editorial también arroja bastante luz sobre el problema y los desarrollos actuales de los diccionarios. Vamos a empezar con esta persona, Konrad Duden, que da el nombre a nuestra editorial y a nuestro diccionario. Y nuestra editorial en realidad suele recibir el nombre de Editorial Duden, pero no es su verdadero nombre. Konrad Duden era profesor de instituto de alemán, director de un instituto y en su tiempo libre se ocupó con mucha intensidad de la ortografía. Y escribió el que llegó a ser el diccionario ortográfico más importante y más conocido en Alemania y el diccionario el principal y casi el único que muchos alemanes conocen, el diccionario Duden, el diccionario alemán por excelencia. Esta es la obra de la que en realidad voy a hablar más adelante. Este es el diccionario ortográfico completo de la lengua alemana, diccionario completo. Quizá nos da la risa de oír el diccionario completo. No existe un diccionario completo, pero bueno, este es el diccionario que se publicó en el año 1880 y más adelante hablaré un poco más de él. Voy a pasar durante un momento a la historia de la editorial. La editorial tiene su origen en 1905. Comenzamos con la editorial Brunhaus en Ámsterdam, luego se trasladó a Leipzig. Leipzig es la ciudad del libro por excelencia en Alemania. Y en esa editorial, en 1805, empezaron a publicar editoriales. Ahí también se publicó el Grand Brockhaus, el diccionario enciclopédico más renombrado de alemán. También se publicaba en esa editorial las conversaciones con Goethe y un periódico, el Leipziger Allgemeine Zeitung. La segunda pierna, por así decir, surgió en el año 1826 y fue Joseph Mayer quien constituyó o fundó en Gotha el Instituto Bibliográfico, la editorial en la que trabajo yo hoy en día. También esta editorial se trasladó a Leipzig en el año 1874 y imagínenselo, en una misma calle estaban 2 editoriales importantísimas de diccionarios en alemán. Y eran realmente vecinos, estaban casi al lado establecidas. Y realmente si se asomaban a la ventana, podían ver uno al otro de las 2 editoriales. También esta editorial publicó un gran diccionario de conversación para los estamentos cultos, así se titulaba, y también un libro de animales ilustrado y también muchos atlas. Y hoy en día nosotros somos los continuadores y seguimos editando algunas de estas obras con nuestro marchamo de Instituto Bibliográfico. Vamos a pasar ahora a un trozo de historia alemana. Las 2 editoriales estaban en Leipzig, como hemos dicho, es decir, en la Alemania Oriental, y después de la Segunda Guerra Mundial los propietarios de ambas editoriales se trasladaron a Alemania Occidental.
y surgieron entonces, por lo tanto, 4 editoriales. Es decir, se partieron por 2 y quedaron 2 en la Alemania occidental, 2 en la Alemania oriental y 2 se trasladaron a la Alemania occidental. En 1984, sin embargo, en una situación del mercado muy crítica en aquel momento, se fusionaron las 2 editoriales. En 1984, como hemos dicho. Y de la fusión del Instituto Bibliográfico y de la editorial Brockhaus surgió una cuyo nombre completo combinaba los 2, Instituto Bibliográfico y editorial Brockhaus. Entonces, en ese momento, un poco más tarde, en 1988, apareció Langenscheidt, que ustedes todos conocerán por estos famosos diccionarios amarillos, y Langenscheidt se convirtió en el accionista mayoritario. De esta forma, después de la reunificación de Alemania, esta editorial quedó con 2 sedes, Mannheim y Leipzig. Mannheim en Alemania occidental y Leipzig en la antigua Alemania oriental. Es decir, se ve cuál fue el impacto de la situación económica, de la situación histórica con la reunificación de Alemania. Esta editorial, como ven, ha tenido una historia muy movida detrás de nosotros y es la herencia que nosotros hemos recibido. La editorial Instituto Bibliográfico y Brockhaus se dividió de nuevo en los años 2008-2009. La familia Brockhaus decidió vender la marca Brockhaus al grupo Bertelsmann, un grupo muy importante, líder del mercado editorial, y se suspendió la publicación del diccionario Brockhaus-Bertelsmann. Es decir, en estos momentos no existe ningún diccionario enciclopédico en alemán actual, dado que dejó de actualizarse el Brockhaus. En Mannheim se quedó de momento la editorial Instituto Bibliográfico, que un año después, en 2009, fue vendida a su vez al grupo Cornelsen, un grupo muy importante en Alemania. Por lo tanto, nosotros, el Instituto Bibliográfico, junto con la marca Duden Verlag, pertenecemos al grupo Cornelsen, que es el que edita hoy día el diccionario Duden. Y este fue, y ahora viene a continuación, la última cesura espectacular a la que tengo que mencionar, y es que en los años 2012-2014 se produjeron varias evoluciones. Por un lado, se cerró la sede de Mannheim y la sede de la empresa se trasladó a Berlín de Mannheim. Sin embargo, quedaron 15 trabajadores en Mannheim, pero los 40 trabajadores, es decir, la parte más importante, se trasladó a Berlín. Y desde luego muchos nos envidiarían que seamos 40 trabajadores 40 empleados para el diccionario, pero bueno, esos somos los que nosotros somos. También, para que comprendan también el trasfondo de lo que voy a decir ahora a continuación sobre nuestro diccionario actual. En Alemania tenemos una serie de marcas muy conocidas: Duden, Mayers, Cornelsen. Mayers es famosa por sus diccionarios de consulta. Cornelsen, el escritor, hace obras didácticas para los colegios, y Artemis y Winkler hacen otras cosas, por ejemplo, en literatura. Pero la marca más conocida y que todo alemán conoce es sin duda Duden. Voy a retroceder un momento en la historia. Nos trasladamos de nuevo hacia atrás, al año 1880. En ese momento, Konrad Duden, según ya he dicho, era profesor de alemán y se dedicó con mucha intensidad a la ortografía. Tienen que saber que en aquel entonces en Alemania no existía una ortografía única, existían varios diccionarios ortográficos, pero no estaba unificada. Muchos dicen que hoy en día tampoco existe una diccionaria ortográfica, pero desde luego la situación en aquel entonces era mucho más variada. Existía realmente, puede decirse casi un caos en aquel entonces en lo que se refiere a la ortografía alemana. Vamos a ver ahora la historia. Aquí pueden comparar la versión actual. Ya ven ustedes el grosor y, en cambio, el diccionario original de 1880. Hemos pasado de 28.000 lemas en 1880 a 140.000 en la actualidad. Y ustedes pueden ver ahora la historia de la editorial en los últimos años. Hemos visto que hemos aumentado 25.000 lemas desde el año 1980
1996 hasta el año 2013, un aumento muy sustancial, según pueden ver. Después de la desaparición de Konrad Duden, poco a poco la editorial fue ampliando mucho su gama de productos. Tenemos, por un lado, toda esta serie de 12 diccionarios, 12 volúmenes, a la que llamamos la serie estándar de Duden. Y con esta serie de diccionarios cubrimos una gran parte del ramo del campo de la lexicografía. Cubrimos realmente todas las facetas de la lengua estándar alemana actual. También hacemos referencia apenas hacemos referencia al lenguaje hablado, queda solamente al margen, dado que nosotros nos concentramos en el lenguaje escrito. Es decir, nuestro campo es el lenguaje escrito, el lenguaje alemán escrito actual. Junto a toda esta serie estándar tenemos también el así llamado Gran Diccionario de la lengua alemana. En Alemania no existe un diccionario estándar académico como tienen ustedes en España. Y, desde luego, por lo tanto, está en manos de editoriales privadas todo el ramo de lexicográfico de los diccionarios alemanes. Sin embargo, destaca nuestro diccionario, el Diccionario Universal de Alemán, de la editorial Duden, como un diccionario general y que se utiliza mucho, realmente es el más utilizado en Alemania, en el ámbito geográfico de lengua alemana actual. Nosotros partimos de que el acervo del lenguaje alemán en conjunto comprende entre 300.000 y 400.000 palabras, y de ahí nosotros descontamos, por así decir, la lengua coloquial, la lengua de grupos, la lengua especializada, y nos quedamos con un entorno de 150.000 o 180.000 palabras, que son las que nosotros queremos cubrir. Ustedes, todos los lexicógrafos, conocen esto que ya ha quedado en el pasado, es decir, los archivos de tarjetas de fichas, como ustedes pueden ver en esta fotografía. Estos son los tiempos antiguos, claramente. Nosotros ya hemos superado eso, estamos en la era digital, según hoy mismo se ha mencionado varias veces, y como sucede también naturalmente con Duden. Y nosotros tenemos actualmente la mayor base de datos lingüística de la lengua alemana que existe. Tenemos 3 millones de lemas y, sin embargo, tenemos 3.000 millones en realidad en la base de datos. Y en esta base de datos podemos acceder y todo el personal puede buscar, hacer búsquedas e indagar en esta base de datos que, como he dicho, tiene nada menos que 2.000 millones de palabras de texto. Nosotros tenemos también la así llamada red de conocimientos, que es la base para todo nuestro trabajo digital con diccionarios. Es una memoria de datos que contiene las sustancias de las obras más importantes y es en realidad un sistema de memorias de datos y que nos permite una actualización y una adición permanente. Aquí pueden ver un ejemplo de cómo es una pantalla de nuestra gran base de datos. Si miran en el lado derecho, totalmente ven toda una serie de siglas, en cierto modo encriptado. Con eso hacemos referencia a las diferentes obras de sustancia, por así decir, que nosotros tenemos volcadas en esta base de datos. Es el más importante de todos nuestros diccionarios, el más conocido, es el Duden de ortografía, que existe en papel y digital, y toda persona de lengua alemana realmente conoce este diccionario ortográfico. Tenemos los datos gramaticales que en diferentes diccionarios se ofrecen,
Y esta herramienta nos permite simultáneamente trabajar con la sustancia online, pero también tenemos no solamente los significados, sino la ortografía y otros muchos datos, como verán más adelante. Yo he trabajado concretamente en la nueva edición del Diccionario de Extranjerismos y ya ustedes pueden ver con claridad, como veremos más adelante en el diccionario online, que yo en el Duden Online también van pasando el resultado de mi trabajo, concretamente con los extranjerismos. Y de nuevo, y también todo este trabajo se refleja, lógicamente, simultáneamente en las ediciones digitales y en las ediciones impresas en papel. Tenemos que dejar siempre unos 2 o 3 años hasta que una palabra, hasta que un extranjerismo pasa al diccionario normal, porque no podemos pasarlas, pueden haber palabras que sean solamente flores de un día. Intentamos nosotros hacer una especie de respuesta a los diferentes requisitos y exigencias que tienen los diccionarios, pero no es siempre tan fácil conseguir cubrir todas estas necesidades tan distintas. ¿Qué pasa ahora con el diccionario ortográfico? El año pasado se publicó la 26ª editorial con 140.000 lemas, pero la versión impresa se ve ahora acompañada por otras 2 versiones, en las aplicaciones, las apps y el software. Por lo tanto, nosotros decimos que tenemos ahora, como vemos en esta diapositiva, Duden 3, es decir, impreso en papel, aplicación y software. Ofrecemos todo a un precio realmente muy económico. La parte impresa cuesta más o menos 20 y 21 euros, es decir, es un precio muy pequeño y con un precio de unos 3 o 4 euros adicional solamente se reciben las versiones digitales. Siempre hemos empezado con el Duden 8, que es el diccionario de sinónimos, en el que aparecerá este verano. En invierno aparecerá también impreso y, como siempre, impreso y también con sus versiones digitales para su uso online según ya he dicho, tenemos el Duden ortográfico junto con el app. Aquí tenemos una visión general. Hemos colaborado para hacer estas aplicaciones con la empresa Paragon de Moscú, que está especializada en la elaboración de diccionarios online. Y pueden tener, lógicamente, todas las personas que tengan esta aplicación acceso al diccionario ortográfico de Duden. Y aquí tenemos un ejemplo de una de nuestras presentaciones en una feria. Aquí tienen en este panel, pueden distinguir toda la gran variedad de diccionarios que nosotros ofrecemos en nuestro stand en la feria. Voy a pasar ahora poco a poco y voy a ir pasando al Duden Online, el punto de partida. Vamos a imaginarnos a tomar como guía el lema manzana, Apfel en alemán. Entonces, ven aquí que en su origen el diccionario es meramente un diccionario ortográfico, solamente con unos pequeños datos gramaticales, pero nada más. Sin embargo, aquí pueden ver como ejemplo también marcada la entrada, el lema para la palabra manzana en el diccionario ortográfico actual. Como ven, ha cambiado bastante y ahora en la siguiente diapositiva ven como el aspecto en la aplicación de Apfel. Entonces, el Duden Online permite por primera vez poner a disposición online una sustancia independiente, un acervo independiente que se va constantemente ampliando y actualizando. Este acervo se nutre de la sustancia de otros muchos diccionarios, como es lógico, y también esta sustancia se está reactualizando permanentemente, se amplía, como he dicho,
Y aunque hoy en día suena tenéis una diferencia con otros diccionarios multimediales, pero que poco a poco se va extendiendo también la disposición de una grabación de sonido. También ofrecemos imágenes, también ofrecemos nubes de palabras en las que tenemos ponemos a disposición análisis de colocaciones. Creo que todas estas funciones poco a poco están siendo normales y extendidas, y también las ofrecen muchos otros diccionarios online. Les voy a mostrar ahora poco a poco la estructura de cómo se configura un artículo, por ejemplo, el artículo referido a la palabra alemana Apfel, es decir, manzana. No me ha cabido todo en una misma diapositiva, sino lamentablemente va a ir en diferentes diapositivas, pero espero que obtengan una visión de conjunto de cómo se estructura cada artículo. La base, como ya he dicho, es el corpus con varios miles de millones de palabras, y de ahí, por así decir, destilamos, en el caso concreto de este ejemplo, manzana, lo que ustedes van a ver. Esto es una diferencia con lo que hoy hemos hablado, con lo que hoy se ha dicho de otros diccionarios, como ustedes van a ver. Solamente se podría discutir durante mucho tiempo cuál es el modelo concreto que se quiere hacer, pero bueno, nosotros nos hemos decantado por ofrecer el Duden Online gratuitamente desde el año 2011. Es sabido que otros diccionarios que se han intentado establecer online pagando no han tenido éxito. Nosotros nos hemos dado cuenta que el futuro tenía que ser los diccionarios gratuitos, a disposición gratuita en online, pero a la vez está claro que somos una editorial privada, no tenemos subvenciones estatales, y por lo tanto también tenemos que mantenernos con la venta de otros diccionarios que sí, por los que sé que hay que pagar, y también con la publicidad. Esto no es algo que nosotros deseemos, es algo a lo que tenemos una actitud crítica, la necesidad de contar con publicidad, pero no tenemos más remedio, valga la expresión. Tenemos una información, por ejemplo, bajo el título «Sabía que». Ahí especificamos, por ejemplo, cuando una palabra pertenece al acervo obligatorio del examen de alemán como lengua extranjera. Tenemos también información, como hemos dicho, sobre la grabación de sonidos, sobre el origen de la palabra, datos gramaticales de declinación, por ejemplo, y también tenemos información sobre las colocaciones en forma de un árbol de conceptos y nubes de palabras. Quizá habría problemas con la corrección política, palabras con las que alguien podría tener problemas, y nosotros solemos indicar, solemos también hacer datos, indicar sobre esas palabras, y por ejemplo no queremos que Colombia se ponga en relación con drogas. Hemos tenido a veces algún problema porque podíamos suceder que la embajada colombiana se quejase de que Colombia tuviese relación con drogas. Nosotros cometimos ese error en un principio, pero tenemos que tener mucho cuidado y procuramos no caer en problemas de ese estilo. Tenemos también información, como no podía ser de otra forma, sobre giros, también, por ejemplo, y luego damos cuenta, también incluimos como una acepción de la palabra palabra, nos deriva a la palabra manzano, el árbol que da manzanas. Tenemos después, al final de todo, una sección específica a la que llamamos ojear o pasar hojas, en la que expresamos las palabras que están por orden alfabético antes y después de la palabra del lema del artículo en cuestión. Esto es muy útil para las personas que están acostumbradas a buscar información adicional, para las cuales este entorno de la colocación alfabética en el diccionario puede resultarles bastante útil. ¿Cuáles son las perspectivas de Duden Online? Duden Online ha tenido un éxito enorme en lo que concierne al número de clics, y notamos, lógicamente, seguir desarrollándolo con los medios de que disponemos.
y estamos trabajando simultáneamente en todos los campos, en el PC, también en la parte impresa. También tenemos que tener en cuenta las sustancias de las que nos basamos, y también una gran prioridad para nosotros es la dimensión interactiva, es decir, que el usuario también intervenga y colabore y tenga múltiples posibilidades de interaccionar y de buscar, de individualizar sus búsquedas, y creemos que esta flexibilidad, esta individualización es una clave del futuro. Y aquí tienen, por ejemplo, como el ejemplo que les he dado de la publicidad que también aparecía, y bueno, esto ha sido. Muchas gracias.